Cuentos de otro mundo presenta. El misterio de la creencia perdida. En las frías calles de la ciudad, donde las luces de los faroles se difuminaban entre la neblina nocturna, Valeria Martínez caminaba con paso firme pero con el corazón lleno de incertidumbre. Era una noche como cualquier otra, pero algo en su interior había cambiado de forma sutil pero profunda. Valeria era una mujer de mente racional, dedicada a su carrera como científica, donde la evidencia y la lógica eran sus guías absolutas. Desde muy joven había aprendido a cuestionar todo lo que no podía ser demostrado con datos concretos y experimentos repetibles. La idea de lo divino, de lo trascendente, siempre había sido para ella un mero consuelo para los débiles de mente o una herramienta de control social, pero nunca algo en lo que hubiera invertido más que un mínimo interés intelectual. Sin embargo, en esa noche en particular, algo había comenzado a cambiar en Valeria. Una serie de eventos inexplicables, pequeñas coincidencias que no podía ignorar, habían sembrado la semilla de la duda en su mente meticulosamente ordenada. ¿Eran simples casualidades o había algo más, algo que escapaba a su comprensión científica? Una imagen persistía en su mente, la figura de un anciano en una esquina, mirándola con ojos que parecían conocer secretos antiguos. Valeria había cruzado con él varias veces en su camino hacia el laboratorio, y cada encuentro había dejado una sensación extraña en su interior. ¿Podría ser que hubiera algo más en aquel anciano, algo que trascendiera lo visible y tangible? Mientras avanzaba por las calles iluminadas por luces parpadeantes, Valeria se encontró frente a frente con la iglesia local, sus altas puertas de madera entreabiertas como si invitaran a entrar. Instintivamente, su mirada se desvió hacia el cielo estrellado, preguntándose si había algo más allá de las estrellas y las galaxias que ella había estudiado con tanto detalle. La brisa nocturna trajo consigo un susurro apenas perceptible, como si el universo mismo estuviera intentando decirle algo a Valeria, algo que desafiaba su comprensión racional pero que resonaba en lo más profundo de su ser. Con un suspiro, Valeria decidió entrar en la iglesia. No con la expectativa de encontrar respuestas definitivas, sino con la curiosidad de quien se adentra en un territorio desconocido, dispuesta a explorar lo que pudiera encontrar. Dentro de la iglesia, el ambiente era tranquilo y solemne. Valeria Martínez avanzó por el pasillo central, sus pasos resonaban levemente en el suelo de piedra pulida. A medida que se acercaba al altar, notó las vidrieras que adornaban las paredes, iluminadas débilmente por la luz de las velas. Escenas de historias sagradas y figuras religiosas miraban desde las alturas con ojos serenos y vigilantes. Valeria se detuvo frente al altar, donde la luz de una sola vela parpadeaba suavemente, creando sombras que danzaban en las paredes. En ese momento de silencio, dejó que sus pensamientos vagaran libremente. ¿Qué la había llevado realmente a este lugar? No era una mujer religiosa, pero algo la había impulsado a buscar respuestas más allá de lo tangible, más allá de su comprensión científica. Recordó la mirada del anciano, el sentido de conocimiento profundo que parecía irradiar. ¿Quién era él y qué papel jugaba en su propia búsqueda interna? Mientras reflexionaba, un pequeño libro encuadernado en cuero atrajo su atención. Estaba colocado en un atril cercano al altar, como si esperara pacientemente ser descubierto. Valeria se acercó y lo tomó entre sus manos, sintiendo la textura suave y gastada del cuero bajo sus dedos. Abrió el libro con cuidado y encontró palabras escritas con caligrafía antigua en páginas amarillentas. Eran pasajes de textos sagrados, versículos que hablaban de fe, de dudas y de la búsqueda de la verdad interior. Una frase en particular captó su atención: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mientras leía esas palabras, una sensación de calma inexplicable comenzó a llenar su corazón. Era como si el libro estuviera respondiendo a sus preguntas internas de una manera que ninguna fórmula científica podría explicar. Valeria Martínez continuó leyendo, absorbiendo cada palabra con una mezcla de fascinación y escepticismo. Cerró los ojos por un momento, dejando que las ideas y las emociones se asentaran dentro de ella. El libro parecía hablarle en un lenguaje antiguo pero familiar, desafiando sus creencias arraigadas y abriendo nuevas perspectivas sobre lo que podría existir más allá de lo tangible. El silencio de la iglesia la envolvía como una manta tranquilizadora, y Valeria sintió una presencia suave pero poderosa que parecía llenar el espacio a su alrededor. Era como si estuviera tocando la esencia misma de algo más grande, algo que había ignorado o rechazado durante tanto tiempo. Un murmullo distante rompió el silencio, sacando a Valeria de su trance momentáneo. Se volvió hacia el origen del sonido y vio al anciano de nuevo, observándola desde la entrada de la iglesia con una expresión serena pero penetrante. Sus ojos arrugados parecían contener historias y secretos antiguos, y Valeria sintió un impulso inexplicable de acercarse. Con paso lento pero decidido, Valeria se dirigió hacia el anciano.
No sabía qué esperar de este encuentro, pero sentía que había algo importante que descubrir, algo que podría cambiar su perspectiva de manera fundamental. El anciano la miró con una sonrisa tranquila cuando se acercó. Sin decir una palabra, extendió la mano hacia ella, ofreciéndole un pequeño objeto envuelto en tela. Valeria tomó el objeto con curiosidad y lo desenvolvió lentamente. Encontró una pequeña medalla de plata con un diseño intrincado de una cruz y otros símbolos grabados en su superficie. Era simple pero hermosa, y emitió una sensación de paz y serenidad al sostenerla en su mano. Valeria Martínez sostuvo la medalla en sus manos, sintiendo su peso reconfortante y la calidez que parecía emanar de ella. Miró al anciano con gratitud y curiosidad, preguntándose qué significado tenía aquel regalo inesperado. El anciano asintió ligeramente, como si entendiera las preguntas sin formular de Valeria. Habló con una voz suave y profunda que resonaba en el espacio sagrado de la iglesia. Este objeto ha pasado por generaciones en mi familia, dijo el anciano. Es un símbolo de fe y protección. Puede que te ayude en tu búsqueda. Valeria asintió, agradecida por las palabras del anciano y el regalo significativo que ahora sostenía entre sus manos. Guardó la medalla con cuidado en el bolsillo de su abrigo, sintiendo como si llevara consigo algo más que un simple objeto físico. Después de un momento de silencio compartido, el anciano hizo un gesto hacia uno de los bancos de la iglesia. Valeria entendió la invitación y se sentó junto a él. Durante las siguientes horas, compartieron historias y reflexiones sobre la fe, el misterio de lo divino y la naturaleza de la creencia. Para Valeria, cada palabra del anciano resonaba profundamente, desafiando sus preconcepciones y abriendo nuevas perspectivas sobre el mundo que la rodeaba. A medida que la conversación fluía, una sensación de paz y claridad se fue apoderando de ella, como si finalmente estuviera encontrando respuestas a preguntas que ni siquiera sabía que tenía. Cuando finalmente llegó el momento de despedirse, Valeria miró al anciano con gratitud sincera. Gracias, dijo con voz suave pero firme. Ha sido un honor conocerlo y escuchar sus historias. El anciano sonrió nuevamente, sus ojos brillando con una luz interior que parecía transmitir sabiduría ancestral. El camino hacia la verdad siempre está abierto para aquellos que están dispuestos a buscar, respondió en tono enigmático. Valeria se despidió del anciano con un nudo en la garganta y un corazón lleno de nuevas preguntas y una nueva determinación. Salió de la iglesia con paso ligero pero decidido, sintiendo que había iniciado un viaje interior que podría cambiar su vida para siempre. Valeria Martínez salió de la iglesia con el corazón lleno de pensamientos y emociones encontradas. La medalla de plata descansaba en su bolsillo, recordándole el encuentro con el anciano y las profundas reflexiones que habían compartido juntos. Caminó por las calles nocturnas con pasos lentos y deliberados, sumergida en sus pensamientos. El viento fresco de la noche jugueteaba con su cabello mientras se dirigía hacia su apartamento. Cada paso parecía llevarla más lejos de su antigua certeza y más cerca de una nueva comprensión, una que desafiaba las fronteras de la razón y la ciencia. Al llegar a su hogar, Valeria se sentó en su escritorio y sacó la medalla de su bolsillo una vez más. La sostuvo en la palma de su mano, observando los detalles grabados en la superficie con reverencia. ¿Qué significado tenía este objeto en su vida? ¿Podría realmente guiarla en su búsqueda de respuestas sobre la fe y lo divino? Decidió llevar la medalla consigo, como un recordatorio tangible de su encuentro con el anciano y las posibilidades que ahora se abrían ante ella. Aunque seguía siendo escéptica en muchos aspectos, Valeria sentía una curiosidad creciente y una sensación de expectativa que no podía ignorar. Mientras contemplaba la medalla, una idea comenzó a formarse en su mente. Recordó un libro antiguo que había visto en la biblioteca de la universidad, un texto sobre las religiones antiguas y sus interpretaciones del mundo espiritual. Decidió que sería su próximo paso, explorar más a fondo estas ideas y ver qué más podría descubrir. Con determinación renovada, Valeria se sumergió en la investigación esa misma noche. Abrió su computadora y comenzó a buscar información, dejando que su mente se adentrara en un laberinto de conocimiento antiguo y moderno. Valeria Martínez se sumergió en la investigación con una intensidad que sorprendió incluso a ella misma. No había sido una persona especialmente interesada en temas religiosos antes de aquel encuentro con el anciano en la iglesia, pero ahora sentía una atracción inexplicable hacia el estudio de las creencias y las prácticas espirituales a lo largo de la historia. Noche tras noche, devoraba libros antiguos y modernos sobre religión, mitología y filosofía. Encontró patrones fascinantes en las historias de dioses y diosas, rituales y símbolos que se repetían a través de culturas y civilizaciones diversas. Cada descubrimiento resonaba en su mente como piezas de un rompecabezas que lentamente comenzaban a encajar. Durante el día,
Valeria continuaba con sus responsabilidades como científica en el laboratorio, pero su mente siempre volvía a las preguntas fundamentales que la habían impulsado a esta búsqueda. ¿Qué significaba realmente la fe? ¿Existía algo más allá de lo que podía ver y medir con instrumentos científicos? Una tarde, mientras revisaba un texto sobre simbolismo religioso, encontró una referencia que captó su atención. Hablaba de un lugar remoto en las montañas donde se decía que las personas buscadoras podían experimentar revelaciones espirituales profundas. El nombre del lugar resonó en su mente como una campana silenciosa, el Santuario de la Claridad. Sin perder tiempo, Valeria comenzó a investigar más sobre este misterioso santuario. Descubrió que era un lugar poco conocido, apenas mencionado en algunos textos antiguos y leyendas locales. Al parecer, había sido un sitio de peregrinación para aquellos que buscaban respuestas espirituales durante siglos, pero en los tiempos modernos había caído en el olvido y el misterio. La idea de visitar el Santuario de la Claridad comenzó a tomar forma en la mente de Valeria como una posibilidad tangible. ¿Podría este lugar remoto ofrecerle las respuestas que había estado buscando? ¿O sería solo otro paso en su camino hacia una comprensión más profunda de la fe y la creencia perdida? Con corazón acelerado por la emoción y la anticipación, Valeria Martínez tomó la decisión de embarcarse en un viaje hacia el Santuario de la Claridad, dispuesta a descubrir lo que el destino tenía reservado para ella en aquel lugar sagrado y enigmático. Valeria Martínez se preparó meticulosamente para su viaje al Santuario de la Claridad. Empacó lo esencial, ropa cómoda, provisiones para el camino y el pequeño libro antiguo que el anciano le había regalado en la iglesia, junto con la medalla de plata que ahora llevaba consigo como un amuleto de esperanza y protección. El trayecto hacia el santuario era largo y no exento de dificultades. Valeria condujo por carreteras sinuosas que serpentean entre las montañas, rodeada por un paisaje que cambiaba de bosques densos a vastos valles abiertos. Cada kilómetro la acercaba más al lugar de su destino, y cada curva del camino parecía traer consigo una anticipación creciente y una sensación de maravilla. Finalmente, después de horas de viaje, Valeria llegó a un pequeño pueblo al pie de las montañas donde comenzaba la ruta hacia el Santuario de la Claridad. Habló con los lugareños y siguió las indicaciones que le dieron para encontrar el sendero que conducía a la cima. El ascenso fue arduo pero gratificante. Valeria caminó entre árboles antiguos y atravesó arroyos cristalinos que cantaban melodías de agua fresca. El aire se volvió más delgado a medida que ganaba altura, pero su determinación la impulsaba hacia adelante, hacia el lugar donde esperaba encontrar las respuestas que había estado buscando. Al atardecer, llegó finalmente al Santuario de la Claridad. El lugar estaba envuelto en una atmósfera de paz y quietud, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en aquel remoto rincón del mundo. Ante ella se erguía un templo antiguo de piedra, con columnas talladas y símbolos en relieve que hablaban de historias perdidas en el tiempo. Valeria entró en el santuario con reverencia, sintiendo la presencia de algo sagrado y eterno que llenaba el espacio a su alrededor. Se detuvo en el centro del templo, cerrando los ojos y respirando profundamente el aire fresco de las montañas. En ese momento de quietud, se permitió abrir su corazón y su mente a las posibilidades infinitas que el universo parecía ofrecerle. Dentro del Santuario de la Claridad, Valeria Martínez se sentía envuelta por una sensación de serenidad y expectación. Las antorchas colocadas estratégicamente iluminaban débilmente el interior del templo, proyectando sombras danzantes sobre las antiguas paredes de piedra. Valeria caminó con reverencia por el pasillo central, observando los frescos y grabados que adornaban cada centímetro de aquel lugar sagrado. Las imágenes representaban escenas místicas y símbolos que resonaban en su interior, despertando preguntas y reflexiones más profundas sobre el significado de la fe y la conexión con lo divino. Se detuvo frente a un altar adornado con ofrendas de flores frescas y velas encendidas. El ambiente era impregnado por una atmósfera de quietud, como si el propio santuario estuviera esperando pacientemente a revelar sus secretos a aquellos que se acercaran con humildad y corazón abierto. Valeria se arrodilló frente al altar, sintiendo una mezcla de emoción y temor reverencial. Cerró los ojos y comenzó a hacer una plegaria silenciosa, no hacia un Dios específico, sino hacia el universo mismo, hacia el misterio que ahora sentía palpablemente presente en aquel lugar sagrado. En ese momento de profunda conexión espiritual, Valeria sintió como si las barreras entre lo visible y lo invisible se desvanecieran. Una sensación de claridad mental y paz interior la inundó, como si finalmente estuviera tocando la esencia misma de lo que había estado buscando durante tanto tiempo. De repente, una voz resonó suavemente en su mente, una voz que parecía susurrar palabras de sabiduría antigua y comprensión profunda. La fe es el puente entre lo visible y lo invisible, dijo la voz, y Valeria sintió un estremecimiento en su alma. Abrió los ojos lentamente y se encontró frente a una figura luminosa que parecía estar hecha de luz pura.
Era una presencia etérea y poderosa, radiante con una energía que trascendía lo humano. Valeria no pudo articular palabras, pero su corazón resonó con una certeza inquebrantable: había encontrado algo que va más allá de la ciencia, algo que tocaba la esencia misma de su ser. La figura luminosa extendió una mano hacia Valeria, ofreciéndole una llave simbólica. El conocimiento verdadero reside en la apertura del corazón y la voluntad de ver más allá de las limitaciones de la mente, dijo la voz de nuevo, y Valeria sintió una paz profunda y una certeza interior que nunca antes había experimentado. Después de su experiencia reveladora en el Santuario de la Claridad, Valeria Martínez se encontró imbuida de una nueva determinación y un sentido renovado de propósito. Había tocado algo profundo y poderoso en aquel lugar sagrado, algo que resonaba en lo más íntimo de su ser. Decidió que debía regresar a su vida cotidiana con un nuevo enfoque y una comprensión más profunda de lo que significaba la fe y la búsqueda espiritual. Sin embargo, las enseñanzas y las impresiones del santuario la acompañaban en cada paso que daba. De vuelta en la ciudad, Valeria se sumergió en sus estudios y en su trabajo en el laboratorio, pero su mente seguía divagando hacia las preguntas fundamentales que había explorado en las montañas. Comenzó a escribir un diario personal, registrando sus pensamientos, reflexiones y los eventos que habían marcado su viaje espiritual. Una noche, mientras hojeaba un libro antiguo que había adquirido durante su investigación, encontró una referencia a un ermitaño misterioso que se decía que vivía en las profundidades del bosque cercano a la ciudad. Según las leyendas locales, el ermitaño poseía conocimientos ancestrales sobre la naturaleza de la fe y la conexión con lo divino. Intrigada por esta nueva pista, Valeria decidió emprender otra búsqueda. Abandonó la comodidad de su apartamento y se aventuró en el bosque oscuro y frondoso, guiada por la intuición y el deseo de encontrar respuestas más profundas. El camino a través del bosque era escarpado y lleno de obstáculos, pero Valeria persistió, sintiendo que cada paso la acercaba un poco más al conocimiento que buscaba. Conforme avanzaba, comenzó a percibir una presencia sutil pero tangible que parecía susurrarle palabras de aliento y dirección. Finalmente, llegó a un claro en el corazón del bosque, donde encontró una pequeña cabaña rodeada de árboles antiguos y enredaderas silvestres. Un hombre de aspecto venerable estaba sentado afuera, meditando en profunda contemplación. Valeria se acercó con cautela y respeto, reconociendo en el ermitaño una sabiduría que trascendía las palabras y los años. Se sentó a su lado, compartiendo historias y preguntas que habían guiado su búsqueda espiritual hasta ese momento. El ermitaño escuchó con atención y compasión, respondiendo con parábolas y enseñanzas que resonaban profundamente en el corazón de Valeria. A medida que la noche se deslizaba sobre el bosque, Valeria sintió que estaba acercándose más que nunca a la verdad que había estado buscando. Valeria Martínez permaneció junto al ermitaño en el claro del bosque, absorbida por las historias y las enseñanzas que fluían entre ellos como el murmullo de un arroyo tranquilo. Con cada palabra del ermitaño, Valeria sentía que las piezas de un rompecabezas ancestral comenzaban a encajar, revelando un panorama más amplio de la naturaleza de la fe y la existencia. El ermitaño le habló de antiguos textos y tradiciones olvidadas, de tiempos en los que la conexión con lo divino era tan palpable como el aire que respiramos. Le contó historias de profetas y visionarios, de momentos de iluminación que habían transformado vidas y moldeado civilizaciones enteras. Valeria escuchaba con avidez, absorbiendo cada palabra con una sed insaciable de conocimiento y comprensión. Preguntó sobre los desafíos y las pruebas que enfrentaban aquellos que buscaban la verdad espiritual, y el ermitaño le respondió con paciencia y sabiduría, guiándola en su propio viaje hacia la iluminación interior. Con el pasar de los días, Valeria y el ermitaño exploraron los rincones más profundos de la mente y el alma. Practicaron meditaciones silenciosas bajo la luz plateada de la luna y compartieron momentos de contemplación frente a un fuego crepitante que parecía transmitir historias ancestrales en sus danzas de sombras. Una noche, mientras observaban las estrellas brillantes en el cielo despejado, el ermitaño le entregó a Valeria un libro antiguo envuelto en cuero desgastado. «Este libro ha sido guardado por generaciones en mi familia», dijo con solemnidad. «Contiene conocimientos que han sido transmitidos de maestro a discípulo durante siglos. Espero que te guíe en tu camino hacia la verdad que buscas». Valeria aceptó el libro con gratitud y reverencia, sintiendo el peso de su significado en sus manos. Abrió las páginas con cuidado y comenzó a leer, sumergiéndose en un mundo de símbolos y enseñanzas que resonaban profundamente en su ser. Valeria Martínez pasó días inmersa en el antiguo libro que el ermitaño le había entregado. Cada página era un tesoro de conocimientos profundos y simbolismo espiritual que resonaba en su alma con una claridad cristalina. A medida que avanzaba en su lectura, sentía cómo su comprensión del universo se expandía y se transformaba.
El libro contenía enseñanzas sobre la naturaleza de la fe, la importancia de la conexión espiritual y el poder de la búsqueda interior. Valeria se encontraba cada vez más fascinada por las historias de visionarios y místicos que habían explorado los límites de la conciencia humana en su búsqueda de la verdad última. Una noche, mientras meditaba en la orilla de un lago tranquilo en el bosque, Valeria experimentó un despertar interior profundo. Se dio cuenta de que la verdadera fe no residía en la aceptación ciega de dogmas o creencias externas, sino en la capacidad de abrir el corazón y la mente a la experiencia directa del universo y su misterio. Se sintió inundada por una sensación de paz y plenitud que nunca antes había experimentado. En ese momento de revelación, comprendió que la búsqueda de la creencia perdida no se trataba solo de encontrar respuestas, sino de explorar las preguntas mismas y abrazar la incertidumbre como parte integral del viaje espiritual. Decidió compartir sus descubrimientos con el ermitaño, quien la recibió con una sonrisa sabia y un gesto de aprobación. Tu viaje apenas está comenzando, le dijo con su voz tranquila. La fe es un río que fluye constantemente hacia el océano del conocimiento infinito. Sigue explorando, sigue buscando, y encontrarás más de lo que alguna vez imaginaste. Valeria asintió con gratitud, sabiendo que había sido guiada hacia un nuevo camino de comprensión y conexión. Abrazó al ermitaño en despedida y emprendió el regreso a su vida cotidiana, llevando consigo el libro antiguo como un tesoro precioso y las enseñanzas del santuario y el ermitaño grabadas profundamente en su corazón. Valeria Martínez regresó a su vida cotidiana transformada por las experiencias y enseñanzas que había recibido en su búsqueda espiritual. El antiguo libro que el ermitaño le había entregado se convirtió en su guía constante, inspirándola a explorar nuevas dimensiones de su propia conciencia y comprensión del mundo. En el laboratorio, aplicó su nueva perspectiva con una mente abierta y un corazón receptivo, buscando conexiones entre los principios científicos y las verdades espirituales que había descubierto. Su trabajo se volvió más profundo y significativo, influenciado por la integración de su conocimiento académico con su creciente comprensión espiritual. Pero no todo fue fácil. Valeria enfrentó desafíos y dudas en su camino, momentos en los que la certeza que había encontrado parecía desvanecerse en la vorágine de la vida moderna. Sin embargo, cada vez que se sentía perdida, encontraba consuelo y orientación en las palabras del libro y en los recuerdos del santuario de la claridad y del ermitaño sabio. Con el tiempo, Valeria comenzó a compartir sus experiencias y aprendizajes con otros, inspirando a colegas y amigos a explorar sus propios caminos espirituales y a cuestionar las limitaciones autoimpuestas de la realidad percibida. En una tarde tranquila de primavera, Valeria regresó al santuario de la claridad, sintiendo la calidez del sol sobre su piel y el eco de sus pasos en el suelo de piedra gastado por los siglos. Se detuvo frente al altar donde había experimentado la revelación inicial y se inclinó con gratitud, honrando el lugar que había sido el inicio de su transformación. Al final del día, mientras observaba el atardecer pintar el cielo con tonos dorados y púrpuras, Valeria sintió una profunda sensación de paz y plenitud. Había encontrado su propia verdad en el viaje hacia la creencia perdida, una verdad que trascendía las palabras y las definiciones, una verdad que vivía en cada latido de su corazón y en cada suspiro del universo. Sigue mis redes sociales para más relatos asombrosos y comparte esta aventura con tus amigos. Juntos, llevemos la magia y la emoción a todos aquellos que anhelan un mundo lleno de fantasía.